Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro presentador, Danny Haiphong. Como podéis ver, me acompaña el veterano corresponsal de guerra y periodista independiente, Elisha Magnier. Elisha, me alegra verte otra vez. It's un placer. Tanstaro tirambustó. Sí, siempre es un placer, Elisha. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con lo ocurrido en las últimas 24 horas en la guerra de Irán y en Asia Occidental? Primero quiero hablar de un hecho curioso que creo podría estar relacionado con por qué las cosas han cambiado tanto en este último día. En las últimas 24 horas ha habido muchos informes sobre estos aviones cisterna de reabastecimiento, los KC-135. Uno de ellos, al parecer, desapareció sobre el estrecho de Hormuz cuando, según creo, salía de los Emiratos Árabes Unidos. Luego llegaron informes de que había helicópteros despegando de la base aérea de Al-Hudaid, supuestamente en algún tipo de misión de rescate o para recuperar el avión cisterna. Y justo después de eso, Elisha, ya no había aviones de reabastecimiento sobrevolando Asia Occidental, ni Arabia Saudí, ni reabasteciendo a los Emiratos, y así sucesivamente. Así que, Anari Dusikin es World Water Straits. So a massive change in the last 24 hours. And then we had Y luego, tuvimos, pocas horas después, a Donald Trump diciendo que había recibido una petición de Pakistán para que el proyecto Freedom, al que en teoría estaban apoyando muchos de esos aviones de reabastecimiento, se detuviera. Se suponía que había muchos cazas que iban a escoltar barcos fuera del estrecho de Hormuz, pero Pakistán pidió que todo eso se pausara o se abandonara por el momento para darle a Irán una oportunidad de llegar a un acuerdo. Y claro, hablaremos de esto más adelante, porque ha habido mucho debate sobre un supuesto memorando de entendimiento. Pero quizá puedas ayudarnos a entender qué está pasando. Irán realmente no ha cambiado su postura. De hecho, parece que ha intensificado su control sobre el estrecho de Hormuz. Y de repente, da la impresión de que el proyecto Freedom, al menos por ahora, se ha terminado. Así que, ¿cuál es tu reacción ante esto? ¿Puedes ayudarnos a entender qué ha pasado en las últimas 24 horas con todos estos cambios? Has planteado muchos puntos en una sola pregunta, así que intentaré responder lo máximo posible. Primero, el proyecto Freedom. Veámoslo desde un punto de vista lógico y basado en hechos. Hay dos buques de guerra estadounidenses que salieron y solo escoltaron a un único barco, un barco americano. Así que, para que los estadounidenses escolten un barco cada vez, teniendo en cuenta que hay más o menos 1.500 barcos en el estrecho de Hormuz, es una misión imposible que llevaría una eternidad. Ese es el primer punto. En segundo lugar, no hay suficientes buques de guerra de Estados Unidos para escoltar a los 1.500 barcos que están dentro del estrecho de Hormuz. Es simplemente una tarea imposible. Y en tercer lugar, en realidad no se trata de los barcos que están siendo escoltados, sino de la propiedad de esos barcos y de las compañías de seguros. Estos dos elementos son esenciales para que cualquier barco pueda navegar en cualquier parte del mundo. Por eso, ningún armador va a aceptar poner en peligro un barco de $100 millones en una zona muy volátil, donde hay minas y donde los iraníes, como autoridad que controla el estrecho de Hormuz, pueden decir no puedes pasar y luego se dispare contra el barco y acabe hundiéndose o necesite reparaciones en un puerto cercano. Todo eso supone un coste adicional. Por tanto, el proyecto Libertad no es viable desde un punto de vista práctico. Y creo que el presidente Trump se dio cuenta de que en realidad no hay demanda para que ningún barco sea escoltado, arriesgándose a que le disparen y a que la compañía de seguros no lo cubra. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es el propio nombre del proyecto Libertad. Hemos escuchado al secretario Rubio decir que ahora los estadounidenses quieren que la situación en el estrecho de Hormuz vuelva a ser como antes de la guerra.
Así que hemos pasado de lo que los estadounidenses llamaban un cambio de régimen y luego la eliminación del gran líder de la revolución por parte de Donald Trump, que quiso participar, y después la destrucción de los programas iraníes de misiles y nuclear, además de impedir que Irán apoyara a sus aliados en Oriente Medio, a simplemente reabrir el estrecho, que antes de la guerra estaba abierto y con libre navegación. En resumen, todo el llamado Proyecto Libertad y el proyecto de guerra han fracasado. Ahora bien, si tenemos en cuenta tu primer punto sobre el aumento de activos militares en Oriente Medio y Asia Occidental, es cierto que los estadounidenses siguen enviando más recursos militares. Pero, ¿cuál es el propósito? ¿Bombardear Irán con qué objetivo? Los estadounidenses intentaron derribar el sistema gobernante y fracasaron. Pidieron ayuda a los europeos, y los europeos no acudieron ni a rescatarlos ni a apoyarlos. Ahora están pidiendo ayuda a las Naciones Unidas. Y luego dijeron, armemos al pueblo iraní para que se vuelva contra su gobierno. ¿Y para qué? ¿Para que los aviones estadounidenses e israelíes empiecen a bombardear Irán? ¿Con qué fin? Creo que incluso la persona menos inteligente dentro de la administración estadounidense de hoy entiende que una guerra no va a lograr ningún objetivo. La única manera de avanzar es negociando. Y aquí pasamos a otra fase de nuestro debate. ¿Negociar sobre qué? Mm. Yeah, Elijah, I don't know if I know you were following developments. There was a lot of, as this Project Freedom gets paused and there's talks now about the memorandum of understanding, it comes as there was a lot of talks about Iran having fired missiles and drones at the UAE. Of course, I went over this mysterious disappearance of the KC-135. And then there was also talks of multiple warships having been fired upon by Iran, and these warships, these U.S. warships, actually having to leave the area based on Iran's warnings. What actually has been happening? Because Iran denied the UAE attacks, but no one can seem to say what was actually happening at that time. Do you know the extent to which Iran has been enforcing the regulation of the Strait of Hormuz? Teniendo en cuenta que ellos han repetido una y otra vez que lo que hace Estados Unidos supone una violación del alto el fuego. Was a breach of the ceasefire. Hay algo constante en el ejército iraní y en el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Estamos hablando de que la Guardia Revolucionaria controla un lado del estrecho de Hormuz y el ejército iraní, que es una entidad distinta, controla el otro. Nunca han dejado de reconocer un ataque contra ningún país de Oriente Medio cuando son ellos los responsables. Al contrario, han querido dejar claro que todos los países del Golfo, desde los que se lanzaron ataques militares estadounidenses contra Irán, son objetivos, y que esos países deben entender que los estadounidenses no pueden protegerse a sí mismos ni proteger a los países que los acogen. De hecho, el New York Times informó que los daños en las bases estadounidenses alcanzaron los $50,000 millones y que algunas de esas 16 bases son imposibles de reparar. Por lo tanto, Irán no negará ningún ataque a los Emiratos si fue Irán quien lo llevó a cabo. Irán dijo que no. Sin embargo, hay algo nuevo que se ha impuesto a los emiratíes. Si miramos el mapa geográfico de los Emiratos Árabes Unidos, vemos que el puerto de Fujairah está fuera de la parte más pequeña y estrecha del estrecho de Hormuz. Hace 2 días, los iraníes incluyeron a Fujairah por una razón evidente. En primer lugar, los Emiratos Árabes Unidos exportan hasta 3.200.000 barriles al día, de los cuales alrededor de 1,5 millones pasan por el oleoducto de Fujairah. Por eso, los iraníes incluyeron Fujairah para asegurarse de que todo el mundo pagara el precio del bloqueo que Donald Trump impuso en el estrecho de Hormuz.
Así que el ataque, si los iraníes dijeron que no atacaron, significa que no atacaron a los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, sí atacaron petroleros y barcos que intentaban colarse por la costa de los Emiratos, desde Al-Fujairah, donde otros buques estaban reunidos esperando para entrar en el estrecho de Hormuz. Y los iraníes fueron muy claros. Dijeron que cualquiera que quisiera entrar debía enviar un correo electrónico, pagar las tasas y después recibiría permiso para navegar. Y hoy, la Guardia Revolucionaria Islámica agradece a todos los capitanes su paciencia y por cumplir con la ley de navegación iraní de forma estricta. Y eso tiene mucho significado, porque los iraníes le están diciendo al mundo: todos los barcos responden a mí y no a los estadounidenses. Aunque los estadounidenses tienen un exceso de poder militar, el mundo no está respondiendo a su invitación para ser escoltados o para navegar por el estrecho de Hormuz. Así que, de nuevo, ¿quién atacó a los emiratíes? No tengo ni idea. Pero sabemos que los emiratíes han sido atacados. Y también sabemos que sus instalaciones son extremadamente frágiles si los iraníes quisieran atacarlas. Y no tiene sentido que Irán ataque a los emiratíes, porque no hay ninguna razón para reavivar el bombardeo o la guerra por parte de Irán, ya que Irán fue atacado primero y no inició el conflicto. Así que, sinceramente, no tengo una respuesta para este ataque. Sí, bueno, hay quienes suponen que, dado que ha habido bastante sabotaje en las últimas semanas, incluso en el último mes, por el que Irán no se ha atribuido la responsabilidad, especialmente en lo relacionado con el petróleo. Algunas refinerías y otras instalaciones que fueron destruidas o atacadas durante el periodo de alto el fuego, Irán ha dicho que no es responsable. Afirman que nunca lanzarían un ataque sin anunciarlo, y menos aún contra objetivos energéticos, a menos que hubieran sido atacados primero. Así que algunos se preguntan, ¿podría ser Israel? ¿Podría ser que Irán haya acusado a Estados Unidos de provocar tanto caos en el estrecho de Hormuz, en la zona del Golfo Pérsico, con ese llamado Proyecto Libertad, que en realidad fueran ellos, que fuera Estados Unidos quien atacó muchos de esos lugares, incluso algunos civiles? Quizá puedas hablar de eso. Creo que hubo un barco civil, o dos barcos civiles, que fueron alcanzados, y el man central de el CENTCOM, afirmó que se trata de rápidas respuestas forward to a hill. Sí, atacaron y mataron a 5 pescadores y a civiles iraníes, mientras que el ejército iraní y la Guardia Revolucionaria negaron cualquier implicación con esas pequeñas embarcaciones que estaban navegando. De hecho, hay muchos barcos y buques que cruzan el estrecho de Hormuz. Estamos hablando de unos 173 kilómetros de longitud, así que tienes 1.500 barcos, pero también muchas embarcaciones que navegan dentro del estrecho sin salir al exterior, sin coordinarse con los iraníes. Y lo que están haciendo ahora los estadounidenses, con el pleno conocimiento del presidente Donald Trump, ocurre justo cuando el precio del galón en Estados Unidos está subiendo de 3 a 6 o incluso $7 en algunas zonas, especialmente en aquellas gobernadas por los demócratas. Estamos hablando de California, por ejemplo, más de $6.15 el galón. Él dijo que sí durante un tiempo, así que reconoció lo que ha pasado, reconoció los gastos y el precio que los estadounidenses están pagando por su propio bloqueo. Sin embargo, ese bloqueo tiene fugas. Los iraníes están consiguiendo vender una gran parte de su petróleo, no toda la cantidad, pero mucho más que en 2018 o 2019, cuando su producción y venta de petróleo apenas llegaban a 300,000 barriles al día. Hoy siguen exportando entre 1.200.000 y 1.300.000 barriles diarios, cuando antes exportaban alrededor de 1,200,000 barrels per day when they used to export around 2 million. So again, we see China. Así que, una vez más, vemos a China reaccionar y ordenar a todas las refinerías que reciban el petróleo iraní y que ignoren por completo las sanciones de Estados Unidos.
porque China se ve afectada por esas decisiones estadounidenses que cambian constantemente, pero que siguen manteniendo el bloqueo. Al final, quien no sufre personalmente es Donald Trump, sino sin duda el pueblo estadounidense y el resto del mundo. Yeah, and Elijah, as Sí, y bueno, Elijah, como dije antes, hubo, ya sabes, un desarrollo bastante misterioso, con todos esos aviones cisterna de reabastecimiento que, como tú mencionabas, se estaban acumulando durante muchos días. En los últimos días de esta misma semana hubo muchos informes diciendo, vale, Estados Unidos e Israel van a atacar dentro de 24 horas, va a haber un ataque. Y de repente esos aviones cisterna evidentemente han aterrizado porque ya no aparecen en los radares de seguimiento. Y luego hemos tenido este nuevo acontecimiento en las últimas, ni siquiera 24 horas, unas 12 horas más o menos, en el que Donald Trump ha dicho que si Irán acepta cumplir con lo que se ha acordado, según un informe de Axios, hay un memorando de entendimiento que está circulando entre ambas partes, lo cual quizá es una suposición bastante grande. La ya legendaria furia épica llegará a su fin, y el bloqueo, que ha sido muy eficaz, permitirá que el estrecho de Hormuz esté abierto para todos, incluida Irán. Si no están de acuerdo, empezarán los bombardeos, y serán, por desgracia, de un nivel e intensidad mucho mayores que antes. Así que quizá puedas ayudarnos a entender. ¿De qué tratan exactamente esos informes? Por supuesto, vienen del infame Barak Ravid, el espía israelí y periodista del Canal 12, que no para de informar sobre supuestos acuerdos de paz y altos el fuego que en realidad no existen, y todo eso. Entonces, ¿qué opinas tú de lo que está ocurriendo ahora mismo entre Estados Unidos e Irán? ¿Estamos realmente cerca de un supuesto memorando de entendimiento, o Irán está diciendo justo lo contrario? La filtración de la información a Axios, por ejemplo, está contribuyendo directamente a cambiar el precio del petróleo, el precio del crudo. Hoy en día, los precios son muy sensibles a lo que circula por Internet y a la información que se publica, y reaccionan de inmediato. Así que cuando se dijo que había un acuerdo casi cerrado, el petróleo bajó de $113 a $100 en cuestión de minutos. Sin embargo, los precios han vuelto a subir porque esa información era incorrecta. Y voy a explicar cómo la gente debe interpretar este tipo de noticias cuando las recibe, sin importar quién esté detrás. Para los iraníes, entregar el uranio enriquecido que tienen en Fordow, Natanz e Isfahan está totalmente descartado. Nunca se lo darán a los estadounidenses. Esta es una de las principales exigencias de Donald Trump. Sin embargo, los iraníes propusieron a los estadounidenses alejarse del acuerdo nuclear, porque eso llevaría años de negociación sobre detalles y cuestiones técnicas muy pequeñas. Donald Trump, Steve Whitcomb y Jared Kushner no están informados y no tienen competencia en los aspectos técnicos relacionados con el programa nuclear. Se necesita gente realmente experta, tanto en Estados Unidos como en Irán, que se siente a negociar y acuerde cada detalle sobre el enriquecimiento, el uranio, los porcentajes, el dónde y el por qué, y luego las centrifugadoras, su capacidad, su generación. Todo eso hay que discutirlo, además de cómo se llevará a cabo la inspección de la OIEA. En realidad, el expediente nuclear no es tan sencillo como parece. Por eso los iraníes dijeron, lo dejamos a un lado, ya hablaremos de ello más adelante, pero no hablaremos de nada con vosotros mientras la guerra no se detenga y no bajo un acuerdo de alto el fuego, porque un alto el fuego implica un acuerdo legal, con un lenguaje jurídico detrás, que resulta muy complicado para el público común que no ha seguido la guerra ni este tipo de tratados, obviamente. Así que, si hablas de un alto el fuego duradero, o de uno temporal, o de un alto el fuego inmediato, o de uno permanente, todos esos términos pueden ser discutidos, y la guerra puede reanudarse en cualquier momento, de un lado o del otro. Por eso, Irán pide el fin de la guerra, y quiere que termine en todos los frentes de Oriente Medio.
incluido el They Líbano. want the end of the war on all fronts in the Middle East, including Lebanon. Benjamin Netanyahu refuses to include Benjamín Netanyahu se niega a incluir al Líbano porque quiere seguir arrasando los pueblos del sur del país. Ya lo hizo con 20 y quiere continuar hasta 55 y no quiere que Donald Trump lo detenga. Este es el primer gran obstáculo para cualquier acuerdo que ponga fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos, porque ahora mismo Estados Unidos depende de la aprobación de Israel. En segundo lugar, tienen que hablar del expediente nuclear o bien de las sanciones. Si los iraníes dicen que hablemos del expediente nuclear al final de las sanciones, ¿va a aceptar Donald Trump venderles a los neoconservadores de Estados Unidos la idea de que ha liberado los miles de millones de dólares iraníes que están congelados en distintos bancos de varios países del mundo, incluido Irak, donde no pagaron completamente por el gas, o en Qatar, en Corea y en otros lugares? Entonces, va a decir, he devuelto el dinero iraní. De nuevo, los neoconservadores y los israelíes se lo opondrán y le dirán, no, no devuelva ese dinero porque Irán lo usará para financiar el terrorismo en Oriente Medio. Y entonces lo atacarán. Y él mismo criticó a Barack Obama porque en 2015 liberó parte del dinero iraní que estaba congelado. Así que hay complicaciones serias en este acuerdo entre los estadounidenses y los iraníes. Por eso, cuando oigáis que hay un acuerdo con 14 puntos, cada uno de esos puntos es una trampa. Debería haber un acuerdo en el que ambas partes acepten poner fin a la guerra, para empezar. Pero si los estadounidenses dicen, aceptamos terminar la guerra, eso significa que Irán puede declarar la victoria, porque Irán no empezó la guerra y Estados Unidos no consiguió nada. Entonces, de nuevo, Donald Trump será criticado y dirán, no has logrado nada contra Irán y ahora quieres acabar la guerra. ¿En qué condiciones? Ahí es donde está la complicación. Sí, y Elías, ¿hasta qué punto hemos visto lo que parecen ser retrasos en el reinicio de la guerra por parte de Estados Unidos y de Israel? Da la impresión de que todo esto es una forma de ganar tiempo, de seguir empujando esta situación. No quiero llamarlo un punto muerto, porque creo que Irán, desde el punto de vista militar, ha tenido un éxito mucho mayor que cualquier cosa que haya hecho Estados Unidos. Pero están intentando mantenerlo en este limbo, en esa especie de terreno de ni paz ni guerra. Ahora bien, ¿hasta qué punto desarrollos como este, sabes, el Washington Post, después de que la CNN hiciera toda una investigación sobre lo duro que golpeó Irán a Estados Unidos? Pero ahora el Washington Post ha publicado que según sus datos han identificado 228 objetivos, o han encontrado 228 objetivos de instalaciones militares estadounidenses en todo Oriente Medio que fueron dañadas o destruidas por Irán. Hangares, barracones, depósitos de combustible, aeronaves, sistemas clave de radar y defensa, entre otros. Y luego, sobre el último informe, no lo voy a poner porque es muy largo, tanto CNN como Reuters también han informado de que la capacidad nuclear de Irán, su energía nuclear, la producción de uranio y demás, no han sido destruidas, ni mucho menos. Y parece que esto busca, de alguna manera, contradecir la narrativa de Donald Trump de que sí habían sido destruidas. Entonces, ¿qué opinas de estos acontecimientos? ¿Ha influido esto en que todo se haya quedado estancado, en mantener las cosas como están, donde parece que Estados Unidos no quiere implicarse de verdad en un proceso de paz, pero tampoco parece dispuesto, al menos por ahora, a reanudar la guerra? Bueno, Donald Trump se ha metido en un lío cuando dijo que había eliminado por completo el expediente nuclear y el programa nuclear, que no quedaba nada, ni siquiera el uranio enriquecido. Y luego va y le dice al mundo que Irán está fabricando una bomba nuclear y que él lo está impidiendo.
Y ahora habla de querer que el enriquecimiento al 60% se envíe a Estados Unidos. Así que está dando tantas versiones en una sola frase que la gente tiene muchas dificultades para entender qué es lo que quiere al final. Pero sabemos que está reconociendo que Irán todavía conserva parte del expediente nuclear, lo que significa que ha sido dañado, sí, pero el conocimiento sigue ahí. Y fabricar centrifugadoras es algo muy fácil. Manufacturing centrifuge is so easy, and the 60% in the first place. Y el 60%, para empezar, Irán aumentó su producción del 3,75% al 20% cuando el jefe del programa nuclear iraní, Fakhrizadeh, fue asesinado en 2020. Luego, en 2021, Irán pasó al 60% de uranio enriquecido solo después de que el Mossad y la CIA atacaran la instalación de Natanz e introdujeran un virus para provocar una catástrofe allí. Así que ese 20 y ese 60% no le sirven a Irán para ninguno de sus programas, sobre todo porque no tiene intención de fabricar una bomba nuclear. Ahora bien, dicho esto, como Irán forma parte del Tratado de No Proliferación, el TNP, tiene el derecho legal de producir incluso uranio enriquecido al 90%. Bajo el control de la organización de la OEA, pero sin avanzar hacia un programa nuclear militar. Así que Donald Trump quiere impedir que Irán produzca cualquier nivel de uranio enriquecido. Y por eso Irán se opone. Ahora bien, Donald Trump reconoció que el conocimiento de los iraníes no puede destruirse. Es imposible. Esto es lo que Rafael Grossi, el director de la OEA, lleva años diciendo a todo el mundo, a Israel, a Occidente, a Europa y a Estados Unidos, que no se puede destruir el conocimiento que los iraníes han adquirido a lo largo de las décadas. Por eso, es necesario sentarse a la mesa y negociar. No se trata de confiar porque ninguna de las dos partes confía en la otra, sino de negociar e imponer un mecanismo con el que todos estén satisfechos. ¿Sigue intacto el uranio enriquecido o no? Bueno, las centrifugadoras están ahí. El conocimiento está ahí. Que estén intactas o no da igual, porque Irán puede alcanzar cualquier nivel de enriquecimiento en cualquier momento. Yeah, and another development that's happened in the last 24 hours that has caused oil prices to, on the one hand, they dropped with the reports of a imminent memorandum of understanding between the United States and Iran, and then they rose quite dramatically again when Iran reported through Iranian media that they now have a website that details and outlines their mechanism of control, deepening and making more specific the terms of which cargo, commercial ships, etc., are to actually pass the Strait of Hormuz. Could you talk about what this is and what are these regulations exactly, and why are they significant now to come out with, especially in the form of a website? I mean, it seems so. I think seems so basic, but at the same time, it has caused quite a bit of panic in the oil markets in particular. ¿Regulaciones sobre qué, perdón? The Strait of Hormuz. El estrecho de Hormuz, el sitio web. Hay una página web. Yes, it's a new regulation where Iran. Sí, es una nueva normativa que Irán ha puesto disponible en línea. Si un barco necesita cruzar en cualquier dirección, tiene que enviar un correo electrónico y entonces recibirá la autorización. Esa autorización implica que deben pagar las tasas al Banco Central en moneda local y después obtendrán el permiso para cruzar el estrecho de Hormuz en cualquier sentido. Por eso los estadounidenses no pueden obligar a los barcos a no pagar, ni detenerlos, ni confiscar, ni piratear esos buques, porque eso sería piratería, al fin y al cabo, ya que han pagado las tasas. El problema hoy es que el paso por el estrecho de Hormuz se ha reducido a 45 barcos en los últimos 60 días, cuando antes cruzaban unos 120 barcos al día. Porque como dijimos al principio, los armadores y las aseguradoras tienen mucho miedo de usar el paso en este momento. Así que Irán fue muy claro. Si queréis cruzar, tenéis que cumplir con nuestras normas.
¿Y por qué? Porque Irán está obligando ahora a todos los barcos, ya que hay minas en medio del estrecho, que tiene unos 33 o 34 kilómetros de ancho, a pasar por ambos lados de la isla del Arak. Y la isla del Arak es una isla iraní. Y cuando cualquier barco cruza por las aguas iraníes, eso significa que está en territorio iraní, donde los iraníes pueden imponer tasas, inspeccionar y detener cualquier barco que atraviese sus aguas. Por eso Irán está diciendo, bueno, ahora el paso por el estrecho de Hormuz tiene nuevas normas y nunca volverá a la situación anterior a la guerra. Porque con razón, Irán dice, he sufrido más de $200 mil millones en daños por parte de Israel y de Estados Unidos. Y la única forma de revertir este proceso es que Estados Unidos e Israel digan, de acuerdo, pagamos todos los daños que te hemos causado en esta guerra ilegal, y después negocien con Irán para que no imponga tasas en el estrecho de Hormuz. Eso podría funcionar. Sin embargo, no veo a Donald Trump ni a Benjamin Netanyahu aceptando devolverle ni un céntimo a Irán. Sí, y antes de pasar quizá a la situación regional más amplia, una pregunta rápida sobre el Gerald Ford. Ha abandonado la zona, está regresando a casa. Ya no va a estar desplegado en las aguas que rodean Asia Occidental. Me interesa saber qué opinas de esto. Ahora que los aviones de reabastecimiento han reducido su actividad de forma bastante notable, y con el Gerald Ford volviendo a casa, ¿cómo afecta esto a la situación? Ya sabes, Trump sigue diciendo que si Irán no cumple con sus exigencias, con las exigencias de Estados Unidos, los bombardeos van a reanudarse, y lo harán de forma aún más dura que antes. Pero ¿qué implica la salida del Gerald Ford para lo que Estados Unidos puede hacer, o incluso quiere hacer, en un escenario como el que tiene ahora con Irán? Los portaaviones, en el caso de Irán, y estamos hablando de 1.648.000 kilómetros cuadrados, que es la superficie de Irán, son insignificantes en relación con la guerra. Claro que pueden aportar unos cuantos cientos de casas. Sin embargo, Estados Unidos depende más de posiciones fijas que de los portaaviones. Por eso tienen todos esos KC-135 para repostar los aviones que vienen de Israel. Aquí es donde mantienen la mayor parte de su operación, y también donde temen que esté el sistema de interceptación de misiles más grande, capaz de derribar todos los misiles iraníes en caso de guerra. Así que, tener portaaviones en el mar y acercarlos al estrecho de Hormuz, o dentro del alcance de los misiles iraníes de superficie a superficie, de los drones o de los misiles balísticos, los deja completamente expuestos. Por eso, el movimiento de esos portaaviones, desde un punto de vista militar, es en realidad irrelevante en este caso. No están en guerra activa, pero sí en estado de alerta, y se esconden en Bahrein. No los acercan al estrecho de Hormuz, dentro del alcance de los misiles iraníes. Por eso, yo no me fijaría ahora mismo en el movimiento de los portaaviones. Porque aunque Donald Trump cada día salga con una nueva frase como voy a eliminar y destruir la civilización iraní, o voy a bombardear Irán como nunca lo he hecho antes. Bueno, ¿por qué dice eso? Si ya lo bombardeó como nunca había bombardeado a ningún otro país del mundo. Él, junto con los israelíes, durante al menos las 2 primeras semanas, sin parar, bombardearon muchísimos lugares en Irán. Pero como la geografía iraní es tan grande y tan extensa, la gente puede vivir en una situación diferente a la de un estado de guerra, cuando los vemos en las redes sociales o en la televisión. Por eso, yo no confiaría demasiado en el movimiento del portaaviones para medir si hay o no un nivel de intensidad en la guerra, sobre todo cuando el banco de objetivos militares de los estadounidenses y de los israelíes ya se ha agotado. Cada uno tiene su propio banco de objetivos,
y ambos se han quedado sin ellos. Por eso pasaron a atacar objetivos civiles y empezaron a bombardear puentes, antiguos almacenes, escuelas, universidades, hospitales, edificios de medios de comunicación. Entonces, ¿qué tipo sí pueden presentar ahora para obligar a Irán a negociar? No hay ninguno. Sí, y ahora quizá podamos hablar de la situación regional, Elijah. Hezbollah sigue combatiendo activamente a Israel. Israel, por supuesto. Muchos en mi audiencia me han comentado que Israel está torturando actualmente a 2 directores de la última flotilla y que ha ampliado la detención de estos 2 líderes de la flotilla. Y me pregunto cómo ves tú el papel de Israel en este momento, no solo en el conflicto con Irán, sino también en la situación regional. Está claro que la situación regional está influyendo mucho en Irán, porque uno de sus principales puntos, como decías antes, era que cesaran los combates a nivel regional, no solo con Irán. Y eso, desde luego, no ha ocurrido. Así que, ¿dónde estamos ahora mismo a nivel regional? ¿Qué está pasando? A ver si puedes ayudarnos a entenderlo. Israel está centrando hoy su atención principalmente en el Líbano. Está destruyendo los pueblos del sur del país y quiere asegurarse de que la sociedad que apoya a Hezbollah pague el precio. Incluso en el sur del Líbano hay pueblos cristianos que están en contra de Hezbollah, y esos pueblos también han sido atacados por los israelíes. Hemos visto conventos destruidos. Hemos visto a muchos cristianos locales sufriendo y contando cómo fueron atacados por los israelíes, a pesar de no estar implicados en esta guerra. Sin embargo, para los israelíes está muy claro, quieren arrasar el sur del Líbano, y quieren hacerlo en 55 pueblos que por ahora no ocupan. Por eso Hezbollah está llevando a cabo una guerra de desgaste. Para los israelíes, detener la guerra hoy sería casi un suicidio político para Benjamín Netanyahu, porque ha fracasado en su intento de derrotar a Hamas. Hamas sigue en Gaza. No ha conseguido derrotar a Hezbollah, que sigue ahí. Tampoco ha logrado cambiar el sistema de gobierno en Irán. Irán continúa imponiendo sus condiciones a Estados Unidos. Por eso, si ve que la carta del Líbano se le escapa, o si Donald Trump le obliga a detener la guerra allí, sería el fin de su carrera política. Y por eso Benjamín Netanyahu está acelerando la destrucción de viviendas civiles en el sur del Líbano, incluso las que no tienen relación con la sociedad que apoya a Hezbollah. Está aplicando lo que se llama castigo colectivo y cometiendo crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, una vez más contra la población del sur del Líbano y del Valle de la Bekaa. Porque, por ejemplo, hoy ha dado órdenes de evacuación a 12 pueblos, incluidos en el Valle de la Bekaa. No se está limitando al sur del río Litani. También está yendo al norte del Litani e incluso alrededor de Sidón. Así que la ampliación de la guerra es algo que Donald Trump está apoyando, porque sin su apoyo, Benjamín Netanyahu no lo haría. La resistencia, por su parte, se está asegurando de librar una guerra de desgaste contra Benjamín Netanyahu, porque el objetivo de la resistencia hoy es distinto al de 2024. Hoy, Hezbollah no está defendiendo el territorio. Al contrario, está permitiendo que los israelíes entren, amplíen su presencia en distintos pueblos y luego elijan qué objetivo quieren atacar primero. Esto es lo que ofrece a Hezbollah numerosos objetivos, y eso hace que el coste para los israelíes sea mucho más alto de lo que esperaban. Líbano tiene una topografía distinta a la de Gaza. No es un territorio llano, y la topografía en Líbano es completamente diferente. Hay valles, hay montañas, hay colinas. Así que hay una variedad de emboscadas esperándoles a los israelíes. Y por eso Hezbollah cuenta con que Israel se quede estático en una posición para atacar esa posición. ¿Va a darle eso a Benjamín Netanyahu algún objetivo estratégico? Por supuesto que no. Pero esta no es una guerra que pueda terminar en una semana, ni en un mes, ni siquiera en un año, si no hay un alto el fuego.
one month or even in 1 year if there is no ceasefire. What Benjamin Netanyahu and Donald Trump are counting is Lo que Benjamin Netanyahu y Donald Trump esperan es armar al ejército libanés, el mismo que recibió órdenes del presidente de retirarse el primer día que las fuerzas de ocupación israelíes avanzaran en territorio libanés. Y hoy, los estadounidenses quieren armar a ese ejército para que luche dentro del país, en una guerra civil contra más de un tercio de la población libanesa. Eso es precisamente lo que algunos líderes políticos del país intentan evitar, porque, una vez más, eso sirve al objetivo de los estadounidenses y de los israelíes: desviar la atención de la resistencia de las fronteras y centrarla en lo que ocurre dentro del país. Is the goal then, Elijah, Entonces, elija. ¿El objetivo es una guerra sin fin? Porque no parece que ni Israel ni Estados Unidos puedan influir realmente en el resultado. Israel está causando daños en el Líbano, como acabas de señalar. No puede derrotar a Hezbollah. Estados Unidos no puede derrotar a Irán. Y por supuesto, están todas las demás cuestiones sin resolver en todos los frentes que Irán ha planteado, pero que Estados Unidos no quiere abordar. Así que, ¿es ese el objetivo de Israel? Una guerra interminable. ¿Y cómo está presionando a Estados Unidos para que siga en esto? Porque aunque está claro que Washington tiene ambiciones y quiere mantener su control sobre Asia Occidental, la dirección, la trayectoria general y, por supuesto, los resultados que hemos mencionado, incluso aquí mismo en este programa, parecen poner en duda el propio método, el momento, el ritmo, todo. Entonces, ¿cuál es el objetivo real? Es simplemente una guerra sin fin. Y tiene Israel tanto poder ahora mismo, dada su posición y su relación especial con Estados Unidos, como para mantener esto en marcha. Los estadounidenses y los israelíes siempre intentan conseguir en tiempos de paz lo que no lograron en tiempos de guerra. Pero por otro lado, los grupos de oposición, ya sean estatales o no estatales, son muy conscientes del plan israelí y estadounidense. Eso no significa que los israelíes y los estadounidenses no tengan éxito en algunos ámbitos. Por ejemplo, en Irak impusieron al primer ministro. El primer ministro de Irak, elegido por la mayoría del Parlamento, fracasó porque los estadounidenses dijeron no lo aceptamos. Así que en este sí han tenido éxito. En el caso del Líbano, no han tenido éxito porque en realidad nunca mostraron intención de alcanzar un acuerdo de paz con el país. Se negaron a retirarse de los territorios libaneses ocupados y eso abrió la puerta a la resistencia local. Porque el Líbano, como dijo el enviado presidencial estadounidense Thomas Barak, es un estado fallido. Es un estado que no puede defender el país ni ofrecer protección a su población. El primer ministro, innan focused sur the lemno, Yubish Rapnanal, por no way ofrecerlo. Pistu of Landa. This is why they rely on the resistance. So Hezbollah withdrew from the south of the Litani River. Hezbollah se retiró del sur del río Litani durante los 15 meses de alto el fuego, o algo parecido a un alto el fuego, cuando los israelíes no lo respetaron y lo violaron entre 10 y 15,000 veces, matando a más de 500 libaneses. Ahora la resistencia ha vuelto al sur del Litani y no piensa marcharse. Esa es una situación distinta a la de antes de la última guerra, la de febrero de 2026, con la que el gobierno libanés tiene que lidiar y que creía superada. Así que todo el esfuerzo de Israel y de Estados Unidos ahora es intentar conseguir algo sin recurrir a medios militares, porque si los estadounidenses y los israelíes no logran desarmar a Hezbollah, quieren que sea el ejército libanés quien lo haga. Es imposible que el ejército libanés lo haga, porque está formado por distintas sectas religiosas, suníes, chiíes, cristianos y drusos. En el momento en que se dé la orden de atacar a Hezbollah, la rama chií dentro del ejército libanés, la mayoría de ellos se marchará. Y eso provocará una división y una catástrofe en el Líbano, lo cual sería un escenario perfecto para los israelíes.
Así que más o menos, esos son los planes en este momento. El plan también consiste en intentar, desde el otro lado, desde el lado iraní, por ejemplo, reforzar la relación con Yemen. Porque Bab el-Mandeb es muy importante. Hemos visto cómo Bab el-Mandeb fue una carta muy fuerte durante la guerra de Gaza, y no se ha utilizado en esta guerra, pero podría haberse usado si los europeos se hubieran unido al conflicto en el estrecho de Hormuz. Y entonces, todos los aliados de Irán habrían usado todas sus herramientas y sus cartas más poderosas para enfrentarse a los israelíes y a los estadounidenses. Y hoy entendemos que Irán va a reforzar su relación con Hezbollah en el futuro, porque incluso con el alto el fuego, mientras Israel esté gobernado por la extrema derecha, que cree y defiende el plan del Gran Israel, que incluye partes de Siria, Líbano, Arabia Saudí, Irak y parte de Egipto, eso significa que no va a haber paz en Oriente Medio. Y cualquier final de la guerra que se firme hoy o en las próximas semanas o meses no se va a respetar a largo plazo, y todos estarán preparados para otra guerra. And on this note, Y bueno, en este sentido, Elijah, ¿ves algún escenario en el que Irán llegue a un acuerdo con Estados Unidos que no incluya estos frentes? Porque Irán ha dicho que el tema del Líbano tiene que estar, al menos, en camino de resolverse, es decir, con un alto el fuego, y que los combates deben cesar en todos los frentes. ¿Crees que Irán renunciaría a eso? Hasta ahora no lo ha hecho. No ha abandonado esas condiciones. Y, con toda probabilidad, aunque hay muchas razones por las que Irán no ha llegado a ningún acuerdo con Estados Unidos, parece que una de las principales es que Estados Unidos, y por supuesto Israel a su lado, se niegan a detener los combates. refusing, of course, to stop this fighting. No, porque en las últimas décadas, esta cuestión siempre salía en cualquier reunión entre Irán y Estados Unidos, ya fuera directa o indirecta. Irán siempre decía, no me corresponde a mí decirle a Hezbollah o a los yemeníes o a los iraquíes lo que deben hacer. En su constitución, en el artículo 154, Irán establece que debe apoyar a los pueblos oprimidos en todo el mundo. Irán apoyó a Venezuela, donde hay cristianos, a los kurdos en Irak, en el Kurdistán, y allí hay suníes y ateos. Así que también apoyaron a los suníes en Palestina, a la Yihad Islámica y a Hamas. Así que, si Irán decide apoyar a estos grupos porque quieren continuar su lucha contra las fuerzas de ocupación, entonces Irán no se va a detener. Pero no puede imponer a esos países, ni a esos actores estatales o no estatales, lo que deben o no deben hacer. Irán no puede decirles a los países del Golfo que rompan su relación con Estados Unidos, porque esos países responderían, oye, eso es asunto mío, y yo decido con quién tengo relaciones. Entonces, ¿por qué los estadounidenses y los israelíes quieren imponer a Irán con quién puede o no puede tener relaciones? Quería pedirte tu opinión, ahora que entramos en los últimos 10 minutos más o menos, sobre lo que está ocurriendo con Irán y con el orden mundial en general, ese orden mundial que está cambiando. Hoy Abbas Araghchi está en China, en Pekín, reunido con Wang Yi, o mejor dicho, ya se ha reunido con él, y ha hecho un comentario que ha llamado mucho la atención. Dijo que China considera que el Irán de posguerra tiene una posición internacional más alta que antes de la guerra. No ha sido la única reunión que ha tenido Irán, claro. Araghchi también visitó Rusia, donde se reunió directamente con Vladimir Putin, y después, Putin mantuvo una conversación telefónica con Donald Trump. Parece que hay un nivel bastante alto de diplomacia coordinada en este periodo de posguerra entre Irán y sus dos principales aliados. ¿Qué importancia le das tú a todo esto? ¿Y crees que puede tener algún impacto en los acontecimientos que vengan después de la guerra? Creo que el mundo no será el mismo después de esta guerra, y por una razón muy sencilla.
Hoy, la gente puede estar en desacuerdo con lo que voy a decir, y tienen todo el derecho. Pero para mí, el mayor perdedor es Estados Unidos. Y lo digo por una razón simple. Los estadounidenses siempre han sido conocidos como los más fuertes, la superpotencia, el país más poderoso del mundo. Fueron a atacar, con el poder militar más fuerte de Oriente Medio, a un país como Irán, que lleva 47 años bajo sanciones, y no lograron imponer ni alcanzar ninguno de sus objetivos después de 40 días de bombardeos intensísimos desde todas sus posiciones en 8 países de la región. Han usado todo su poder. Incluso han recurrido a la insurgencia interna contra los iraníes. Utilizan a la oposición, les suministran armas, les dan comunicación por satélite con Starlink, todo. Infiltran el país para cambiar el sistema de gobierno y han fracasado. China está observando. Hoy, los países árabes están debatiendo y cuestionando la presencia de los estadounidenses, que no han sido capaces de defenderse, ni de defender sus bases, ni de proteger a los países árabes que albergan esas bases. Eso también es muy evidente. China está observando cómo combaten los estadounidenses y también cómo responden los iraníes. ¿Qué es lo que más ha dañado a los iraníes? ¿Y qué es lo que más ha dañado a los estadounidenses? ¿Qué tipo de armas resultan más eficaces contra unos o contra otros? Todas esas lecciones las estudian los ejércitos de cada país, pero hoy China puede dormir mucho más tranquila. Porque China puede mirar a los estadounidenses y decir, bueno, no son la superpotencia con la que intentaron asustarme durante toda la década, amenazándome a través de Taiwán, de Filipinas, del Mar de China, por todas partes, intentando crear un círculo para rodearme e intimidarme. Hoy, China se siente mucho más fuerte porque entiende que su relación con el sur global es en realidad mucho mejor y mucho más productiva que con Occidente. Aunque eso no signifique que vaya a dejar de tratar con Europa. Pero hoy Europa está completamente al margen. Los estadounidenses están solos. Fueron abandonados por los europeos, abandonados por sus aliados, incluso por la OTAN. Por eso los estadounidenses han perdido todo eso, y no es algo menor. Al contrario, hoy vemos lo que Irán ha hecho con Estados Unidos. Se ha atrevido a atacar todas y cada una de las bases estadounidenses en Oriente Medio. Nadie, desde 1945, había atacado bases americanas a este nivel. Las había destruido y había salido impune, incluso después de ser bombardeado. China es mucho más poderosa que Irán, así que la comparación entre lo que los estadounidenses pueden hacerle hoy a China y lo que pueden hacerle a Irán es muy evidente para los chinos. Y por eso escuchamos a China decir de forma muy clara a todas las refinerías, a las 4 refinerías, no cumpláis con las sanciones de Estados Unidos y seguid recibiendo petróleo de Irán. Ese fue el primer desafío abierto y visible a Estados Unidos. Y puedo decirte que después de la guerra, no me avecina mucho Paris Salud, skip su força del opera. Tamor binan de memoria real de no. China will be the first to support Iran. Yeah, there are reports, Elijah, that Iran has already gotten Sí, hay informes, Elijah, de que Irán ya se ha puesto manos a la obra con la reconstrucción. ¿Y por qué no lo haría? Quiero decir, está en un periodo en el que Estados Unidos no ha podido, o no ha querido por ahora, lanzar bombas sobre el país. Y eso significa, por lo que parece, Elijah, que Estados Unidos no solo ha sufrido reveses militares, como tú señalabas, sino que también da la impresión, y quizá podamos cerrar con esto, si quieres hablar más allá del aspecto militar, de que tanto Estados Unidos como Israel están afrontando dificultades frente a Irán. Porque, incluso con toda la destrucción que han causado, parece que hay un alto nivel de voluntad y de moral para reconstruir y prepararse para la siguiente fase. No hay indicios de que Irán haya perdido la capacidad militar que tenía cuando comenzó su campaña de represalias tras los ataques del 28 de febrero. No es una ecuación favorable para ningún resultado que beneficie a Estados Unidos en este caso.
Así que, ¿qué otros reveses, qué otros problemas o factores deberíamos tener en cuenta al salir de aquí? What other issues and things should we be looking at as we head out of here? For the last 3-4 years, I've been pushing back. En los últimos 3 o 4 años, he estado rechazando esa pregunta que me hacen a menudo. ¿Es este el fin del imperio estadounidense? Y no soy partidario de las teorías de la conspiración. Pero, por primera vez, digo que este es el comienzo del fin del imperio de Estados Unidos. Y lo digo por una razón muy concreta. Esa razón viene de los países del Golfo. Estados Unidos sigue siendo fuerte hoy solo porque el petróleo se vende en dólares. Lo que ha pasado en los últimos 60 días, y sobre todo durante los 40 días de guerra, ha impuesto una nueva realidad a todos los países del Golfo, que son los países ricos en petróleo. Son ellos los que van a hacer caer a Estados Unidos a través de la venta de su petróleo. Hoy, esos países se acercarán a Irán cuando termine la guerra y firmarán un tratado y un acuerdo de seguridad entre ellos para asegurarse de que no serán atacados en la próxima guerra. They will not be attacked in any next war. In exchange, they will not rely on the United A cambio, no dependerán de Estados Unidos para usar sus bases ni para acoger bases estadounidenses en su territorio, salvo Bahrein. Dejemos Bahrein aparte. Los Emiratos serán tercos durante un tiempo, pero al final tendrán que reconocerlo. Y voy a explicar aún más por qué. El estrecho de Hormuz es indispensable. Quienes creen hoy que Irán ha usado y abusado de su control del estrecho de Hormuz y que los países árabes se orientarán hacia el Mar Rojo siguiendo el plan saudí de Yanbu para exportar petróleo desde allí, se equivocan. Primero, porque los países árabes necesitan entre 5 y 10 años para poder poner en marcha su operación hacia el Mar Rojo y abandonar el estrecho de Hormuz. Segundo, para llevar a cabo un proyecto así, necesitan $100,000 millones. Algunos dirán que tienen dinero suficiente, y estoy de acuerdo, pero el punto es el más importante. But the third point is the most important one. How they are going to protect all their pump on the way. ¿Cómo van a proteger todas sus bombas de extracción mientras cruzan el desierto? Un solo dron en cada bomba paralizaría toda la producción y haría volar una inversión de $100,000 millones. Y para confirmar lo que digo, un solo ataque de Irán contra Qatar a una instalación que costó $26,000 millones, según los cataríes, causó daños por $20,000 millones. Así que hoy, Irán controla el estrecho de Hormuz. Y por eso, los países árabes entienden que no pueden estar en guerra con Irán en el futuro, ni en el Mar Rojo, ni en el estrecho de Hormuz. Eso dejará a Estados Unidos al margen, y será el comienzo de que los árabes empiecen a buscar diversificar su seguridad con Pakistán, Turquía y también con Irán, pero asegurándose, una vez más, de no quedar en medio de ninguna guerra futura. Well said, Elijah. I want to make sure everyone knows. Bien dicho, Elijah. Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que tu página web, elijahmagnier.com, está en la descripción del video, justo debajo, donde pueden encontrar tu trabajo y apoyarte. A todos, dadle al botón de me gusta antes de iros, mientras terminamos aquí. Muchísimas gracias por vernos hoy. Eso ayuda a que el programa tenga más visibilidad en el algoritmo. Todos los enlaces de los lugares que apoyan este canal también están en la descripción del video. Elijah, ¿alguna palabra final antes que nos despidamos? Elijah, any final words before we get out of here? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. He disfrutado mucho de esta conversación. Thank you so much, Elijah. We'll head out of here together. Muchas gracias, Elijah. Nos vamos juntos de aquí. Muy bien, todo el mundo, dadle al botón de me gusta. Como dije antes, echad un vistazo al trabajo de Elijah y apoyadlo. Tenéis el enlace a su web en la descripción del vídeo. También podéis encontrar ahí todas las formas de apoyar este programa. Mañana volveré a las 12:30, hora del este, con un amigo, Mohamed Rondi. No os lo perdáis. Muchas gracias también por el único super chat de hoy, de un seguidor fiel, Sparky6086. Y sin más, nos vemos mañana a las 12:30, hora del este. Adiós. Nos vemos entonces. 3 p.m. Eastern Time. Bye-bye. See you then.